Bien, Poisson, ¿dónde está? Aquí está. Ya, pero tal, ¿cómo hacemos? Aquí está la formulita. Ya, el modelo Poisson, antes de entrar un poquito, porque es otro modelo también que es muy conocido y que con seguridad también ustedes lo han visto en la anterior materia, que es aquí está la formulita en la pantalla, de manera de poder ir haciendo un poquito de memoria. Este modelo probabilístico trabaja en función a dos parámetros. Uno que es en función al lambda, que lo llamamos, perdón, no estoy grabando la clase, ¿no? Estoy grabando. Recording in progress. Bien, le decía este modelo Poisson, vamos a realizar la prueba de bondad de ajuste al modelo probabilístico Poisson, y se basa en esta fórmula que les comentaba, que está en función a dos parámetros. Uno es el lambda, es conocido como frecuencia, que en realidad se puede decir que es el promedio de la distribución Poisson. Es decir, el lambda en realidad es un promedio, pero en función al modelo Poisson. Significa la cantidad de repeticiones de un evento en un determinado lapso de medida, que puede ser en tiempo, bueno, unidades de tiempo, unidades de longitud, unidades de área, ¿no? Por ejemplo, aquí fuera de la universidad tenemos un cajero automático, ¿no? De la Jesús Nazareno. Entonces podríamos decir cuántas personas utilizan ese cajero en una hora, en un día, en 2 días, en una semana, ¿no? Y podemos plantearnos, pararnos ahí 24 horas fuera del cajero y determinar la cantidad de personas que utilizan ese cajero durante una hora, llevar el control cada hora y sacar un promedio, ¿cierto? Ese sería nuestro lambda. Pero no es posible, y fíjense que no aparece en la fórmula, el n, porque no sabemos la cantidad total de personas o máxima que pudieran entrar a ese cajero. Si bien durante ese día hubieron horas que fue utilizado por 20, otras tales por una, por ninguna, por 10, pero el hecho de que hubiera sido usado por 20 no nos indica que en algún otro día, en algún otro momento, pueda ser usado por 21, 22, 23, 24 personas. O si hablamos de la cantidad de vehículos que ingresan a la universidad en una hora determinada, la cantidad de personas que cruzan el puente peatonal en una hora, en un minuto, en un día. Entonces, si bien podemos obtener el dato más frecuente, el promedio también, pero no así la cantidad máxima del N, eso no está definido, ¿no? Porque no hay, en teoría, ese puente, ese cajero, pudiera ser utilizado por infinitas personas, en teoría. Entonces no tenemos un N definido. Bien, entonces le decía que este modelo Poisson viene definido por un lado por el lambda, que es el promedio de lo más frecuente, el valor que quiere que tome la variable, es decir, cuál es la probabilidad de que sea usado por 8, por 10, por 20 personas en un lapso de un tiempo determinado. Y la formulita nos dice el lambda elevado a x, fíjense, por e elevado a menos lambda por x factorial. ¿Sí? Esa es la fórmula del modelo Poisson. Esta fórmula ustedes la han visto ya con seguridad, es simplemente para poder hacer recuerdo un poco. Bien, entonces en función a eso, de todas maneras, si ustedes requieren que les pase algún material adicional que tengo y específicamente para que recuerden un poquito el modelo Poisson, pues me avisan despacio, ¿ya? Igual para binomial también, si lo que vimos en la anterior clase. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a verificar si este conjunto de datos se ajusta al modelo Poisson y dice el enunciado lo siguiente. Se propone que el número de defectos en las tarjetas de circuito impreso sigue una distribución Poisson. Se reúne una muestra aleatoria de 60 tarjetas de circuitos impresos y se observa el número de defectos. Los resultados obtenidos los tenemos en esta siguiente tabla, ¿no? Dice el número de defectos 0. Hay 32 muestras que han reflejado 0 defectos, 15 muestras que han reflejado un defecto, 9 muestras que han arrojado 9 tarjetas que han arrojado 2 defectos y 4 tarjetas que han arrojado 3 o más defectos. ¿Sí? Si sumamos todo, pues nos da 60, tamaño total de la muestra. Se nos pide que verifiquemos
a un 5% de significación, a un alfa del 5%, si estos datos, si estos 60 datos que tenemos distribuidos en estas 4 categorías, se ajustan a un modelo Poisson, si se ajustan a un modelo Poisson. ¿Ya? Bien, en este modelo Poisson va a ser necesario conocer el lambda. Para ello vamos a calcular primero el promedio. Pero a ver, acá está las hipótesis, ¿no? Bueno, obviamente tienen que estar planteadas las hipótesis, tanto la hipótesis nula como la hipótesis alternativa. Como hipótesis nula colocamos que los datos sí se ajustan a un modelo Poisson, y como hipótesis alternativa que los datos pues no se ajustan o no son aplicables al modelo Poisson. Me decía que debíamos calcular entonces la media aritmética. Nosotros tenemos acá, en realidad, esta columna, que es una variable discreta, que no tiene intervalos de clase, ¿no? Tenemos la frecuencia, que eran 60 en total. Recuerden, lo que hemos hecho es copiar esta tabla nuevamente, ¿no? La frecuencia, de hecho, esta frecuencia para nosotros va a ser la frecuencia observada, ¿cierto? Porque si bien es cierto que es la frecuencia absoluta para efectos de cálculo, pero ya en el modelo de bondad de ajuste, recordemos que los datos obtenidos por la observación, por la experimentación, es nuestra frecuencia observada. Ya hemos visto en las anteriores pruebas que para poder generar la verificación de si estos modelos son aplicables, es necesario determinar las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. Bien, entonces vamos a calcular la media aritmética. Recuerden que la fórmula de la media aritmética nos dice marca de clase por frecuencia absoluta, ¿no? Entonces 0 por 32, 0, 1 por 15, 15, 2 por 9, 18. Aquí para efectos de cálculo asumimos el 3 solamente, que dice 3 o más. Bueno, 3 por 4, 12. Y tenemos aquí toda la sumatoria de la marca de clase por frecuencia absoluta. Esta sumatoria es 45. Muy bien, acá está el 45. Dividido entre el n, recuerden, esta es la fórmula de la media aritmética, ¿no? Dividido entre el n, que es la cantidad total de datos, que son 60. Bueno, de esa manera obtenemos que nuestra media aritmética es igual a 0,75. Yo les decía que en el modelo Poisson, esa media aritmética es igual a lambda, nuestro valor de promedio, según el modelo binomial, ¿ya? Entonces, fíjense que ya hemos calculado, si bien hemos calculado la media aritmética, pero ese valor es el mismo a la frecuencia, ese es nuestro valor de lambda. El lambda vale 0,75. Fíjense que hasta aquí hemos calculado un parámetro, ¿no? Una medida estadística. Bien, entonces vamos a ir generando los diferentes valores de probabilidad según esta formulita, que es la fórmula para el modelo Poisson, Bien, entonces, bueno, aquí dice 0,90, pero al momento de reemplazar está 0,75. Sí, creo que bien. A ver, aquí más estamos acarreando el error, pero ya no importa. Recordemos que nuestro lambda es 0,75, ¿no? Entonces, voy a borrar esto un poquito, porque se nos ha llenado de... Tenemos 4 categorías, fíjense. Tenemos para 0, para 1, para 2 y para 3 o más. Entonces, cuando el lambda es 0,75, acá le he puesto 0,90. Ya, fíjense, hay un error acá, pero en el momento de reemplazar está 0,75. Para un x igual 0, para un x igual 0. Pues reemplacemos entonces. Recuerden la fórmula, lambda elevado a x, 0,75 elevado a 0, por e elevado a menos lambda, por e elevado a menos 0,75, por x factorial. Acá está, x factorial dice la fórmula, bueno, 0 factorial. O sea, resolver esto nos da 0,4724. Muy bien, ya tenemos el valor de probabilidad, lo que llamamos el valor de probabilidad esperada, ¿no? Para la primera categoría, para cuando x es 0. Ahora, para cuando x es 1, nuevamente, lambda igual a 0,75, vuelvo a repetir, vuelvo a recalcar, acá dice 0,90, pero al momento de reemplazar está correcto. Y x igual a 1. Entonces la fórmula, mientras se van acordándose de ella, dice lambda elevado a x, 0,75 elevado a 1. Luego dice e elevado a menos lambda, e elevado a menos 0,75, sobre
X factorial, 1 factorial. Muy bien, resolviendo esta operación aritmética, tenemos ahí el valor de probabilidad para cuando el X igual a 1. Cuando el X igual a 2, nuevamente, la fórmula para no estar subiendo y bajando decía lambda elevado a X. Lambda es 0,75. Ahora ya está bien, ¿no? Elevado a X, que X es 2, ¿está bien? Por E elevado a menos lambda, por E elevado a menos 0,75 sobre X factorial, dice, sobre 2 factorial. Bien, eso nos da 0,1328. Perfecto. Posteriormente, nuevamente dice lambda, para un X igual 3, ¿no? Lambda elevado a X, 0,75 elevado a 3, ¿sí? Por E elevado a menos lambda, E elevado a menos 0,75, por X factorial, 3 factorial, ¿no? Bien, resolviendo eso nos da 0,032. Fíjense que hasta ahí hemos nosotros calculado todas las probabilidades esperadas y todos esos datos los hemos traspasado acá, fíjense. Aquí tenemos todos esos datos. Ok. Muy bien. Ya tenemos los valores de probabilidad esperada, ¿sí? Ahora, si ustedes recuerdan, habíamos definido que para poder encontrar la frecuencia esperada, debíamos decir n por la probabilidad esperada. Entonces, cada uno de estos valores de probabilidad esperada deben ser multiplicados por el n, que es 60. 60 por cada uno de ellos. De esa manera, obtenemos los valores de frecuencia esperada. Fíjense una cosita, acá importante. Que ya tenemos los valores de frecuencia esperada y obviamente de frecuencia observada. Pero hay que tomar en cuenta esta situación. Y esto se cumple, por si acaso, para todos los modelos de bondad de ajuste. Fíjense, las frecuencias esperadas deben ser siempre mayor a 5. Deben ser siempre mayor a 5. No estoy hablando de las observadas, estamos hablando de las frecuencias esperadas. Esas frecuencias esperadas deben ser siempre mayor a 5. Siempre mayor a 5. ¿Sí? Entonces, si no lo son, lo que debemos hacer entonces es fusionar clases, ¿no? Por ejemplo, esta última, que tiene una frecuencia esperada de 1,9, pues vamos a tener que todo esto, y la última con la penúltima, fusionarlas en una sola, de manera de asegurarnos que todas las frecuencias esperadas sean mayor a 5. ¿Sí? Ahora, si fuera el caso en otro ejercicio de repente, que con estas dos no alcanza, pues vamos a unir las últimas tres, ¿sí? Hasta que nos dé para asegurarnos que la frecuencia esperada sea mayor a 5. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, si vamos a fusionar todo esto, fíjense cómo queda. Esta columna de 2 y 3 se va a hacer una sola. Esta columna de frecuencia observada, que era 9 y 4, se va a hacer una sola, se hace 13. Esta columna de probabilidad esperada, que ya no la vamos a necesitar, pero de todas maneras se hace una sola. Bueno, ya ni siquiera la hemos puesto. Esta columna de frecuencia esperada, pues se hace una sola. Y fíjense que ya todas, así nos hemos asegurado que todas nuestras frecuencias esperadas pues sean mayor a 5. Perfecto. Ahora ya tenemos nosotros la columna de frecuencia observada y tenemos la columna de frecuencia esperada. Podemos calcular este factor de frecuencia observada menos frecuencia esperada elevado al cuadrado dividido entre la frecuencia esperada, que la sumatoria de esta columna, si ustedes recuerdan, nos genera el chi cuadrado de prueba, ¿no? Entonces, fíjense, acá tenemos los valores de frecuencia observada, tenemos los valores de frecuencia esperada, Bueno, y vamos generando entonces estos valores. Perfecto. La sumatoria de esta... Pero acá abajo, miren, fíjense que incluso ya está realizada la operación
paso a paso para que la puedan verificar. Les decía, la sumatoria de esta columna nos genera nuestro estadístico de prueba. Ya sabemos que nuestro estadístico de prueba es 3,2417. Si el estadístico que entra y compara, ¿cierto? Que va a definir el que va a comparar, con nuestro estadístico crítico. Nos estaría faltando calcular el estadístico crítico, ¿no? Recordemos que el estadístico crítico, el que define la zona de aceptación y rechazo, se lo calcula en una gráfica donde habíamos mencionado, y les vuelvo a recalcar, que la zona de rechazo está siempre localizado al lado derecho de la gráfica. Trabajamos con esta gráfica para las pruebas de bondad de ajuste. Bien, como vamos a trabajar el 5% de significación, aquí, y en la tabla de chi cuadrado, recuerden, al 95% con los grados de libertad de K menos M menos 1. ¿Qué cosa era K? K era la cantidad de categorías, de intervalos a los que estamos trabajando. Si revisamos nuestra última tabla, ya la que se hizo el reajuste final, que es con esa con la que debemos analizar, son tres acá. Son 1, 2, 3 categorías. 3 categorías. ¿Qué era M? Si ustedes recuerdan, parámetros calculados. Si hemos calculado, en otras palabras, alguna medida estadística. Recuerden que al comienzo del ejercicio se calculó, bueno, aquí lo estoy anotando, se calculó la media aritmética. Si hubo un cálculo, que es la media aritmética, ¿no? Para poder encontrar el lambda. Bueno, 1. Y este 1 viene por defecto. Con eso determinamos que a un grado de libertad, al 95%, nuestro valor de chi cuadrado, vámonos a la tabla si gustan, al 95% y un grado de libertad, al 95%. Recuerden que la tabla de chi cuadrado trabaja al revés, ¿no? De derecha a izquierda, habíamos mencionado. De manera que si vamos a entrar al 95%, si necesitamos un valor de chi cuadrado al 95%, a nuestra tabla debemos ingresar al 5%, porque trabajamos de derecha a izquierda. Recuerden que eso ya lo hemos mencionado varias veces, y eso se nos da en esta tabla de chi cuadrado. Bien, y con un grado de libertad, acá está. Entonces, claramente, el valor de chi cuadrado es 3,8415. 38415, ¿cierto? Bien, aquí está 384, bueno, 384. Ya está nuestro estadístico crítico, este es nuestro estadístico crítico. Veamos nuestro estadístico de prueba, ¿cuánto era? 324. Zona de aceptación. En la zona de aceptación. Entonces, se acepta H sub 0. Y eso significa que entonces que existen suficientes evidencias para indicar que el número de efectos en las tarjetas y circuito impreso siguen un modelo POISO. Los datos sí se ajustan a un modelo POISO. Bien. Ok. Eso sería el modelo Poisson. Fíjense que no hay mayores dramas, es bastante sencillo. Ya el procedimiento, en realidad, en todas las pruebas de ajuste son muy similares. Únicamente es a trabajar con el modelo que se requiere. Bien. Viene enseguida un... ¿Dónde está? Acá tienen algunos ejercicios resueltos también. Tengan, chicos. ¿Cómo le fue en el examen? Bien. ¿Sí? Me alegra mucho. ¿Cuándo va a pasar las notas? Disculpe, ingeniero. Ya empecé a revisar los exámenes. Hay algunos exámenes que están muy bien. Yo creo que unos días más se los voy a entregar antes del viaje, ¿ya? Les comenté que hay una semana que no vamos a pasar clases por motivo de viaje, ¿no? Al exterior. El 7 de junio, estoy yendo por una semana, ¿ya?
Entonces, antes de eso se lo voy a entregar los resultados. Ya. En el caso de esta materia es un poquito más complejo la revisión porque, bueno, los resultados varían un poquito dependiendo si trabajan con 2, 3, 4 decimales. Y a veces me hace tenerme más tiempo en cada examen. Pero ya. Muy bien. Vamos ahora a trabajar con la prueba de bondad de ajuste a la distribución normal. ¿Sí? Eh, eh, este es un modelo que en los que son los procesos de calidad, cuando hacen las curvas de calidad, las gráficas de control de atributos, son control de calidad, lo van a ver con seguridad. Las gráficas de control estadístico por variables, por atributos, en los procesos de producción. Entonces, este modelo es importantísimo. Pero para este modelo de la distribución normal, no sé si aquí está planteada en la gráfica, me voy a saltar un ratito, por favor. Lo que pasa es que necesito que ustedes vayan trabajando, vayan repasando estos modelos que lo han visto con seguridad. Con seguridad. Este a lo menos lo han visto con seguridad, igual que el binomial y el Poisson. Entonces, un modelo de distribución normal que tiene esta forma, y la famosa campana de Gauss, que así lo deben conocer ustedes, ¿no? O la curva gaussiana, ¿no? Es un modelo, es una prueba, es una curva muy utilizada en los procesos industriales. ¿En qué sentido? Que todo proceso industrial, todo proyecto, el ciclo de vida de un ser animado, inanimado, perdón, de vida de un proceso, de un proyecto, de la vida de un ser vivo, etcétera, se ajusta a esta curva. ¿Por qué les digo? Porque hay un nacimiento, hay un crecimiento, hay un desarrollo, hay un punto alto de madurez en la vida, de un proyecto, un proceso, hay un decrecimiento, hay un declive, hay una muerte una desaparición, la culminación de un proceso. ¿Vale? Entonces, por eso prácticamente todos los procesos de toda índole, nuestro diario vivir, se ajustan a este tipo de curvas, por eso que es muy estudiada. ¿Ya? Entonces, este modelo trabaja, vámonos a leer, tenemos la pila de la formulita, perdón, porque recuerden, aquí está, fíjense. Esta es la famosa formulita. Recuérdenla ustedes que la han visto cuando estudiaron la distribución normal en la anterior materia. Se trabaja en función al parámetro Z. Este parámetro Z es de la curva normal. Recuerden que para entrar a la tabla de distribución normal, trabajamos en función a un Z. ¿Sí? Lo hemos visto en todo el capítulo de hipótesis. Entonces, ese Z es igual al valor que toma la variable menos la media aritmética sobre la desviación estándar, ¿cierto? Muy bien. Con ese valor Z, nosotros ingresamos a la tabla y obtenemos un valor de probabilidad. Perfecto. Entonces, resulta que aquí tenemos un ejercicio que dice lo siguiente. Se realiza una encuesta en una determinada localidad a un conjunto de personas consultándoles la edad que tienen. Los datos obtenidos fueron procesados en la siguiente tabla al 5% de significación. Aquí tenemos los datos, son 64 datos. Y nos piden que verifiquemos si estos datos se ajustan a una distribución normal. Fíjense cuántas categorías tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos trabajando con 7 categorías. Cada categoría, que son en este caso son intervalos de clase, con 7 intervalos de clase. Hemos generado aquí la columna de marca de clase. Recordemos que la marca de clase es también llamada punto medio de clase. Es el valor que se encuentra exactamente en el centro de cada intervalo. Tenemos la columna de nuestras frecuencias absolutas, ¿no? La cantidad de repeticiones, datos u observaciones que tenemos contenidos en cada intervalo. Bueno, y las siguientes dos columnas, porque ya no estamos adelantando un par de cálculos que vamos a necesitar. Así que vamos a ver eso.
Bien, nos planteamos nuestras hipótesis. Los datos sí se ajustan o sí provienen de una distribución normal y la hipótesis alternativa, que los datos no se ajustan, no provienen de una distribución normal. En esta prueba de distribución normal, les comento que vamos a necesitar dos datos. Una es la media aritmética y otra es la desviación estándar. Es por ese motivo que acá en la fórmula, sabiendo nosotros que la media aritmética es igual a la sumatoria de marca de clase por frecuencia absoluta dividido entre n, hemos generado la columna de marca de clase por frecuencia absoluta. Cada uno de estos valores de marca de clase hemos multiplicado con cada uno de estos valores de frecuencia absoluta. Y aquí generamos la sumatoria, que coincidentemente es 2800, valor redondo. Bueno, entonces, reemplazando 2800 dividido entre el n, que es 64, tenemos acá la media aritmética. También vamos a necesitar la desviación estándar de esta fórmula, sumatoria de marca de clase menos la media aritmética al cuadrado por frecuencia absoluta. Entonces, primero vamos a generar esto. Recuerden que la media aritmética es 4375. Entonces, que no lo vamos a ver acá. Fíjense acá. Marca de clase, para el primer intervalo, marca de clase, dice, ¿cuánto sería eso? 15. Menos la media aritmética, recuerden que esta es 4375. Esa diferencia negativa o positiva elevada al cuadrado se va a hacer siempre positiva. Y luego multiplicada por su respectiva frecuencia absoluta, que sería 3. Bueno, y obtenemos ese dato. O sea, alguien quiere verificar para la primera categoría, pero repetimos esa operación para cada una de las categorías, Muy bien. Y generamos la sumatoria total de esta columna, que es 14.900. Con ese dato, no hay problema con este calculito, ¿no, chicos? Creo que está claro, ¿sí? La desviación estándar. Con ese dato, vámonos a la fórmula que nos dice, acá está, reemplazamos los 14.900, el n eran 64 datos menos 1,63, sacamos raíz cuadrada y encontramos la desviación estándar, 15,38. Bien, ya tenemos la media aritmética y tenemos la desviación estándar. ¿Para qué debemos generar? Las probabilidades esperadas, pero ahora según el modelo normal, porque a partir de esas probabilidades esperadas vamos a generar las frecuencias esperadas que escribimos. Entonces, fíjense, voy a chequear, ay, ¿cómo hago para aplicarles esto? ¿Dónde está la tabla? Ya. A ver, recordemos que la distribución normal es una prueba que es discontinua, es decir, para poder entrar a la tabla de distribución normal, entramos siempre con el menor igual, el menor, ¿no? Nunca con el mayor. La tabla de distribución normal, recuerden, trabajamos siempre con el menor o menor igual. Entonces, si nosotros revisamos nuestra gráfica, ¿dónde está la gráfica? Creo que además, perdón, que te sube y baja. ¿No? Estoy buscando la gráfica para explicarles. Aquí está bien. Entonces, esta curva, chicos, en teoría va hasta el infinito. O sea, esto es como si aquí abajito hubiera una pequeña asíntota y se va hasta el infinito, más prácticamente así es. El Z, que aquí el Z es 0, y las tablas que tenemos nosotros trabaja, si ustedes se han dado cuenta, la distribución normal trabaja hasta un Z de menos 4 y trabaja hasta un Z de 4. Voy a tener que abrir a la tabla. Un ratito. Está. Ya la pillé. Ya. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo la tabla de distribución normal? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ahí es, perfecto. Esta tabla de distribución normal, chicos, fíjense lo que les comentaba hace un momento, trabaja hasta el 4, y fíjense, hasta el valor 4, ¿hasta dónde llega? Llega hasta 0.99998, no llega hasta el 1. ¿Por qué? Porque en realidad es una tabla infinita, pero fíjense ya cuánto va a variar si llegáramos a un Z5, 6, 7, 10, 20, 30, 40, 50. No tiene sentido, ya en 4 se hace el corte. Y en menos 4 para el otro lado lo mismo, fíjense, llega hasta el 0.0002. Eso respecto a lo que les comentaba, que esta gráfica se va hasta el infinito, pero ya pues en menos 4 estamos en el quinto decimal, en 100 milésimas partes, ¿no? Que falta, y aquí también para el lado derecho. Entonces, pero de todas maneras, ese poquito nos puede generar un pequeño margen de error. Y fíjense lo que hemos hecho acá. ¿Dónde está? Vale. Tomando en cuenta, aquí está.
Fíjense que nuestro primer intervalo, sigue más arriba todavía, nuestro primer intervalo, ¿cuánto era? Era de 10 a 20, de 10 a 20, ¿no? Entonces, pero pudiera haber estadísticamente la probabilidad que hubiera algún valor menor a 10 que no hubiera entrado en la muestra. Por eso que para efectos de cálculo y para no equivocarnos decimos x menor o igual a 20. Menor o igual a 20. Si me voy a la gráfica, otra vez para explicarles, si me voy a la gráfica, vamos a detener, se lo voy a explicar mejor bien esta parte. ¿Ya? Fíjense, bien, así. Nuestros intervalos dicen de 10 a 20. Aquí está el 10 y aquí está el 20. Dice de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80 y creo hasta el 80 solamente. No, 80. Vamos a la original. Hasta 80 no ha llegado. Perfecto. Hasta el 80. La última no vale. Perfecto. Este es 10 a 20. Si nosotros calculamos la probabilidad solamente entre 10, contenida entre 10 a 20, luego de 20 a 30, etcétera, etcétera, hay una pequeña porción en ambos extremos que está quedando afuera, que no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, para asegurarnos que esas pequeñas proporciones que están quedando fuera ingresen, entonces, si bien estoy hablando del primer intervalo solar, y obviamente del mismo análisis vamos a hacer para el último. Mm, no hay necesidad que trabajemos únicamente 10 a 20, no, casi de manera de asegurarnos que esta pequeña fracción de probabilidad, porque como le decía, esto se va hasta el infinito, pero es tan bajita la probabilidad. Pero para asegurarnos que ingrese ese poquito de probabilidad que no va a ser contenida, porque ustedes recuerden que la sumatoria de todas las probabilidades de un experimento estadístico o determinístico debe ser igual a 1, debe ser igual al 100%. Entonces, para asegurarnos que esto ingrese, el primer intervalo podemos tomarlo desde 20 hacia allá, que estaría abarcando todo esto de 10 a 20, y esto por más largo que sea, es mínimo, entonces es poquito que le va a aumentar, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo hacemos que venga de allá hasta el 20 solamente? En vez de trabajar de 10 a 20, que venga desde allá, desde el menos infinito hasta el 20. Pues decimos x menor o igual a 20 para el primer intervalo. Para el segundo intervalo, pues ya diremos de 20 a 30, para el tercero de 30 a 40, de 40 a 50, 50 a 60, 60 a 70. Y aquí sucede lo mismo, en el último intervalo, decimos de 70 a 80 nomás, hay una pequeña milísima que estamos dejando afuera. De cómo solucionamos para asegurar que ingrese eso más en el último intervalo, sabiendo que hasta acá llega a 70. Pues decimos x, ya para todo esto último, mayor a 70. En vez de decir de 70 a 80, diríamos x mayor a 70. Eso para los extremos. Entonces, es por ese motivo que aquí, fíjense entonces nosotros, que nuestros intervalos vienen, fíjense de dónde vienen. Vienen desde 10 hasta 80, como mencionábamos ahorita. Pero para asegurarnos justamente esa situación, este primer intervalo, vamos a decir nosotros x, todo esto de 10 a 20 lo vamos a reemplazar por x menor a 20. Si nos aseguramos, bueno, va a estar comprendido el intervalo de 10 a 20, también todo eso que está quedando fuera al lado izquierdo de la gráfica. En el último intervalo va a suceder lo mismo. En vez de decir de 70 a 80, lo ampliaremos para que nos pasemos del 80 y sumamos esa probabilidad que la tenemos bien inclinada a la derecha, que es muy bajita. Diremos x mayor a 70. Estoy haciéndome referencia al último intervalo. ¿Se comprende, chicos, lo que les planteo?
Sí, ingeniero. Es por eso entonces que aquí enseguida empezamos nosotros a calcular las probabilidades x menor o igual a 20 directamente. No aparece el 10, ¿por qué no? Por lo que le estaba comentando. El primer intervalo lo hemos puesto de 20, que es el límite superior, hacia abajo. No a 20, llega hasta el infinito. ¿No ves? Entonces la formulita nos dice, aquí está, la fórmula nos dice el valor que toma la variable, que sería 20, ¿no? Menos la media aritmética, que la calculamos hace un momento, está acá arriba, todavía se la ve, 43,75, sobre la desviación estándar, que está calculada acá, nos da un z de menos 1,54. Con ese z de menos 1,54, ¿dónde nos vamos? A la... Creo que hay un pequeño error, ahí tenemos la tabla. Si no me equivoco, esta tabla venía con pequeño error. Ya, pero verifiquémoslo a ver. Menos 1,54. Ingresemos ¿dónde? A la tabla de distribución normal. Voy a volver a mostrar el valor. Se me olvidó. Menos 1,54. Menos 1,54. Menos 1,5. Acá. El entero y el primer decimal. 4 es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta columna, ¿no? Esta para esta. Sí. Voy a seguir bajando un poquito. Y aquí está. Menos 1,54, un Z. El entero y el primer decimal. Tin, 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 tin. Baja el de arriba. Bueno, este parece que está correcto. Ok, bueno, nomás mi inconsciente que estoy arrastrando algún error por ahí, no sé. Me parecía que habíamos determinado antes que había un error ahí. Ya. 0,06178. ¿No? Ese sería el valor de probabilidad para un X menor a 20. Para un X menor a, perdón, menor a, claro, 20 era, ¿no? Para un X menor a 20, exacto. 0,078. Lo que pasa es que estoy viendo que son iguales estos dos valores de 20 a 30. Ah, no, no, aquí está, pero ahora sí ya. Esto me estaba generando una confusión. Ya, fíjense, aquí voy a cambiar color para eso. Para que celeste. Aquí tenemos entonces el valor de probabilidad para un X menor a 20. Ahora, para un X 30-30, sería hasta el 30. Fíjense que la distribución normal trabaja con el acumulado, ¿cierto? Si hacemos la grafiquita, nosotros nos interesa de 20 a 30. Esta tabla de distribución normal, recuerden que trabaja desde acá, ¿no? Decimos, calculamos la probabilidad hasta el valor mayor, que abarcaría toda esta área, menos al valor menor. ¿Con qué nos quedamos? Con la área que nos interesa, con esta. Por eso que si vamos de 20 a 30, decimos la probabilidad hasta el 30 menos la probabilidad hasta el 20. Aquí solamente obtengamos el valor de área o el valor de probabilidad solamente de la sección que nos interesa de 20 a 30. ¿Sí? Entonces, de 20 a 30. Y ahora, para un X igual 30, reemplazamos en la fórmula, valor que toma la variable, 30 menos la media aritmética, menos la desviación estándar. Para un X menor a 20, ya lo hemos calculado aquí, por eso que lo estamos volviendo a repetir. Bueno, todo este Z nos da menos 0,89, menos 0,89. Ingresemos la tabla de distribución normal al menos 0,89, menos 0,8 y 89, si no me equivoco, es el último. 0,18673. 0,18673. Veamos. 0,18673. Perfecto. Menos este valor que ya lo teníamos calculado, encontramos que el valor de probabilidad, entonces, para en un rango de 20 a 30, es 0,12495. ¿Sí? Muy bien. Ya hemos ido generando dos valores de probabilidad. Ya tenemos para el primer intervalo que hemos asumido que es el menor a 20 y luego el de 20 a 30. Para hacerlo de 30 a 40 lo mismo, valor probabilidad hasta el 40 menos la probabilidad hasta el 30. Este menor a 30, fíjense, lo tenemos acá, como aquí lo planteamos, calculamos su Z,
y calculamos su valor para el menor a 30, ojo, no es el 0,2, es este de acá, ¿no? 0,18. Para el menor a 30, pues por eso que lo estamos reemplazando acá directamente. Ya, y para el menor a 40, al menor a 40, sería valor que toma la variable 40, menos media aritmética, desviación estándar. Encontramos un z de menos 24, se va a restar con este otro valor, que es el de menor a 30, menos 0,24. Nos vamos a la tabla de distribución normal, menos 0,24, si no me equivoco es este. Vamos a ver, si es 4, efectivamente 4. 0,40, 517. 0, ¿dónde está? 0,40, 517. Perfecto. Menos este valor que lo venimos arrastrando. Entonces, la probabilidad o la fracción, el porcentaje, como ustedes quieren llamarlo, entre 30 y 40, 0,21, 844. ¿Alguna pregunta, chicos? Ahora estoy yendo muy rápido con esto, que yo estoy asumiendo que esto lo manejan ustedes muy bien, en la distribución normal. ¿Los escucho? ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, ingeniero, está claro. Ahora toca de 40 a 50. ¿Va a ser igual a qué? X menor a 50 menos X menor a 40, ¿no? Este X menor a 40, ya lo tenemos calculado acá, menor a 40 es 0,40 también, 51,7. 0,40, 51,73. Ya está calculado esto. El menor a 50 va a ser valor que toma la variable de 50 menos la media aritmética menos la desviación estándar. Todo esto nos da un z de 0,40. Con este z de 0,40 nos vamos a la columna de distribución normal 0,40. Ya pasamos a la otra columna, la positiva ya. 0,40. 0,4. Segundo decimal 0. 0,65, 54, 2. Pues veamos, 0,65. Otro valor, revisemos de nuevo. Borrar todo. Sí, me parece que lo hemos copiado este, ¿no? Aunque es poquito lo que varía. Sí, ingeniero, tendría que ser el 0,655. Lo hemos copiado el de al ladito, ¿no? Este lo hemos copiado. Sí, aunque es muy poquito lo que varía. Ya. Por lo menos no nos va a llevar un error recién en el tercer decimal. Pero de todas maneras, bueno aclarar, era este que teníamos que haber usado. 0,65, 542. Lo hemos copiado el de al ladito. Lo que estoy viendo acá, efectivamente. ¿Ya? Que lo tomen en cuenta, por favor, cuando revisen los cálculos. De todas maneras, es un pequeño error que en el tercer decimal va a variar un poquito. ¿Ya? Bien, menos este que ya lo hemos calculado anteriormente, tenemos un valor de probabilidad para este intervalo de 40 a 50 de 0,25, 393. Muy bien. Ahora, para el de 50 a 60, ven usted que ya esto seguro está un poco repetitivo ya, ¿no? De 50 a 60 es la probabilidad de X menor a 60 menor a 50. Este de menor a 50 es este valor que hemos hecho que viene con un pequeño error que lo hemos hecho para el 41, para el 51, ¿no? De todas maneras, aquí está cargando, pero es muy bajito su error. Está trabajando en el tercer decimal recién. Recuerden que hemos dicho que ese no lo copiamos bien en su momento la tabla, ¿no? Bien, el menor a 60, entonces, valor que toma la variable, media aritmética, desviación estándar, nos da un z de 1,06. Un z de 1,06. Vamos a nuestra tabla, al 1,06, 1,0. El 6 es este de acá. Sería 0,8554,3. 0,8554,3. Perfecto, aquí está. ¿No? Menos este valor anterior, obtenemos el valor de probabilidad para esta categoría entre 50 y 60. Entre 60 y 70, lo mismo, ¿no? Menor a 70, menor a 60. Este menor a 60 ya lo hemos calculado aquí, este 0,85 lo volvemos a copiar.
Pero para un menor a 70, valor que toma la variable menos la media aritmética, menos la desviación estándar. Este Z nos da 1,71. 1,71. Con ese Z de 1,71, 1,7, está acá porque te falta. 0,95637, efectivamente. Aquí está. Y obtenemos desde 60 a 70. Ya, el de 70 a 80, que es nuestro último intervalo, recuerden lo que habíamos dicho hace rato, de 70 a 80. El último intervalo, hay una milésima de probabilidad que está quedando fuera. Entonces, de aquí del 70, jalémoslos una vez todos, porque es el último intervalo. ¿Esto qué significaría? Que deberíamos decir para un X mayor a 70, ¿cierto? Pero recordemos que la tabla de distribución normal, esta tabla, esta estoy diciendo, esta tabla, no trabaja con mayor o igual, trabaja con menor. Entonces no podemos ingresar a la tabla con mayor a 70. Por eso que entonces calculemos para su complemento, que es lo mismo, ¿no? En vez de decir X mayor a 70, esto va a ser igual a 1 menos X menor a 70. Este valor menor a 70, ya lo hemos calculado hace un momentito, aquí está. Entonces, 1 menos ese valor, ya tenemos entonces el valor de probabilidad esperada para la última categoría. Todos esos valores de probabilidad, fíjense, lo hemos traspasado, fíjense el último que es 0.04363. Lo hemos traspasado acá a la tabla. Y de una vez, en vez de colocar de 10 a 20, ya le hemos puesto menor a 20. Y en vez de colocar de 70 a 80, hemos colocado ya mayor a 70. De esa manera, hemos generado todos estos valores de probabilidad esperada. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna consulta? Recording stopped. Ingeniero, disculpe, ¿puede volver a repetir lo que dijo del 1 menos 70, por favor? Ya. A esta tabla de distribución normal, chicos, a esta tabla de distribución normal, se ingresa con el menor y se ingresa con el menor igual. No se puede ingresar con el mayor. Entonces, si a nosotros nos interesa calcular X menor a 70, perdón, X mayor a 70, lo que nos interesa para la última categoría, ¿no? Entonces no podemos ingresar con un mayor a la tabla de distribución normal. Tiene que ser con un menor. Entonces eso nos obliga a trabajar con su complemento. En vez de decir X mayor a 70, ustedes me confirman si es lo mismo. X mayor a 70 es exactamente lo mismo a decir 1, el 100%, menos X menor o igual a 70. ¿Estamos de acuerdo? Estas dos expresiones son iguales, ¿cierto? Pero, claro, son iguales, pero solo con la diferencia que con esta sí podemos ingresar a la tabla porque hay un menor igual. Entonces ingresamos a la tabla con el menor a 70, hace el cálculo. Pero con menor a 70 ya lo hemos hecho acá, pues aquí ya lo tenemos calculado, menor a 70, menor o igual a 70, que es 0,95, por eso que estamos jalando. Pero con un mayor igual no podemos ingresar a la tabla de distribución normal, ¿sí? La tabla de distribución normal es un acumulativo, es un acumulativo de izquierda a derecha. Entonces va acumulando desde el inicio, entonces no podemos empezar de este lado. Hay algunas operaciones que se pudieran hacer, pero los estaría complicando a ustedes con el uso de tablas, cuando más prácticamente, mucho más fácil, mucho más sencillo, sería decir, en vez de decir X mayor a 70, bueno, planteenlo de esta manera, 1 menos X menor o igual a 70, que es exactamente lo mismo. ¿No? Pero con la diferencia que con este valor sí podemos ingresar directo a la tabla de distribución. No sé si se entendió, chicos, ¿sí? Sí, ingeniero. Ya. De aquí para adelante está larguito todavía el ejercicio, así que todos esos valores de probabilidad los hemos pasado a la tabla. Vamos a continuar la siguiente clase de aquí desde la tabla. Sería bueno, chicos, que para el sábado le tienen una revisadita, ¿no? A manera de pillar errores, pues también, ¿no? No crean, yo también soy humano, me puedo equivocar, ¿sí? ¿No?
Y si hay errores, me gustaría que me lo digan, pues, porque para que no se queden con la duda y porque también sus compañeros que están también practicando sepan que hay un error. Eso no tengan pena de decirme, se ha equivocado ahí, bueno, lo corregimos y aceptamos el error para que nadie se quede con la duda, ¿ya? Como esta vez al meter uno a la calculadora se equivoca, mete mal un número o algo, entonces bueno, para que nadie se quede con la duda de si está bien o está mal algún cálculo. Con toda confianza, por favor. Bien, vamos a quedar ahí, un gusto saludarlos a todos. Estamos en contacto, ¿ya? Se cuidan, hasta luego. Hasta luego.